Bienvenidos a nuestro seminario en línea de diabetes del mes de abril. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Noel C. Barengo, que es profesor asociado en la Facultad de Medicina Herbert de la Universidad Internacional de Florida de Estados Unidos. Y el doctor Barengo nos va a presentar hoy sobre los determinantes sociales de la salud y prevención de la diabetes. Doctor Barengo, pues bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. El micrófono es todo tuyo. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y también quiero saludar a todos que se conectaron. Y soy Noel y creo que muchos de ustedes quizás me conocen. Y gracias por la invitación de hablar hoy sobre determinantes sociales de la salud y la prevención de la diabetes. Aquí ven un poco la foto de mi universidad. Cuando vienen a Miami me avisen, así con mucho gusto les hago un tour en el campus. Bueno, la idea es que primero voy a hablar sobre determinantes sociales de la salud, después lo que sabemos sobre las asociaciones entre los determinantes sociales de la salud de riesgo de diabetes y después, que es la parte importante, las intervenciones para abordar los determinantes sociales de la salud para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. No hay muchos, pero les voy a compartir lo que encontré y lo que sé que existe y al final conclusiones y recomendaciones. Y si empezamos con los determinantes sociales de salud, hay dos definiciones, hay varios, pero los más importantes quizás lo del Centro de Control de Enfermedades de CDC. Ellos definen que los determinantes sociales de salud son condiciones en los lugares donde las personas viven, aprenden, trabajan y juegan que afectan un amplio rango de riesgos a la calidad de vida. Es la definición de CDC. La OMS, para la OMS la definición es las condiciones en que las personas nacen, crecen, bien, trabajan, envejecen, que es más amplia con lo de CDC. Y estas circunstancias están condicionadas por la distribución del dinero, el poder, los recursos a nivel global, nacional, local. Así ven que hay diferencias, creo que bastante grandes entre las dos condiciones. Lo que me gusta de la OMS es que es todo el ciclo de la vida que incluye todos los ambientes donde vivimos. Pero esas son las dos quizás definiciones más frecuentes que van a encontrar. ¿Cuáles son los cinco determinantes sociales de la salud de que se hablan? La primera es el acceso y a la atención de salud de buena calidad. Así, si ponemos acceso a salud, no solo tener acceso, pero también de acceso de buena calidad. Es uno de los primeros determinantes sociales de la salud. El segundo es lo mismo con educación, tener acceso a educación, pero acceso a nivel educativo que es de buena calidad. Son dos cosas a veces diferentes. Tener acceso, pero después depende de muchas condiciones, si son escuelas públicas, privados e intermedios. En algunos países las escuelas públicos hacen mejores que privados o no existen privados, como por ejemplo en el norte de Europa, menos en Finlandia, no hay universidades privados porque todo es público. Y otros países, como aquí, las escuelas privadas son realmente de mejor calidad que los públicos. Pero el acceso a calidad a la educación es importante. El otro es el contexto social comunitario que incluye los vecindarios, el ambiente social donde vivimos. El cuarto punto es la estabilidad económica. Si tenemos estabilidad económica, es unas condiciones principales que tienen impacto a nuestra salud y nuestro bienestar. Y el último es el barrio o vecindario entorno ambiental donde vivimos. Esos son los cinco términos sociales de la salud a que se refiere en la mayoría de las definiciones. Y voy a abordar estos cinco, sobre esos cinco términos sociales principales de salud, sobre las intervenciones, qué podemos influir, qué no. Pero también cuando ya miramos esas cinco condiciones, es obvio que para medirlos, para hacer intervenciones, es difícil hacer ensayos clínicos controlados. Como siempre queremos hacer ensayos clínicos controlados, pero no podemos aleatorizar personas en nivel educativos, ingresos, acceso a salud. Así son realmente experiencias más naturales o estudios observacionales. Este es un esquema que me gusta mucho, que es de California, de la Salud California, que muestra la interacción entre factores de riesgos, condiciones de vivienda, inequidades sociales e institucionales.
Como podemos ver en la mitad tenemos las condiciones de vivienda, donde tenemos el ambiente físico, que incluye transportación, donde vivimos, la exposición hasta tóxicos, pero también empleo, el ingresos. Tenemos el ambiente social, que hay que ver mucho con el género, las clases sociales, inmigración, que es muy tema muy actual en Estados Unidos en este momento. Pero también cultura, medio, violencia y los servicios, acceso a la salud, educación, servicios sociales. Y a este lo que intentamos impactar son como de crear capacidad comunitaria, la organización de nuestra comunidad y trabajando con las personas, la capacitación de las personas. Esto generalmente resulta después, es como la raíz de todo y eso tiene impacto en los factores de riesgos y los estilos de vida, o los cambios de estilos de vidas. Y como sabemos, los estilos de vidas y los factores de riesgo tienen impacto a las enfermedades y después a mortalidad y expectativa de la vida. Lo que generalmente hablamos y trabajamos en mayoría de las cosas es esta parte del derecho. Eso es lo que estamos acostumbrados. No trabajamos tanto sobre condiciones de vida. Debajo de las condiciones de vivienda tenemos equidades institucionales y sociales, que quedan a veces con migración, con diferencia de género, orientación sexual, las razas, las clases socioeconómicos. Esas son cosas que para cambiar eso necesitamos ya más advocacia y eh, trabajar como estratégicamente con creando como colaboraciones. Pero esas son cosas, lamentablemente no trabajamos tanto con estas tres áreas, condiciones de vivienda y equidades, inequidades institucionales y sociales. Nos concentramos en hábitos de vidas y factores de riesgos. Entonces, ¿qué sabemos sobre las asociaciones entre los determinantes sociales y el riesgo de la diabetes? Ese diapositiva les muestra figura del Banco Mundial, ya está como, tiene como 8 años, 7, 8 años, pues les muestra la asociación o la correlación entre la prevalencia de diabetes, que está aquí a la izquierda, en la barra Y, y el Producto Interno Bruto por cápita. Las prevalencias son muy bajos en países europeos como los primos bien desarrollados que tienen productos internos brutos cápitos altos y países donde hay más pobreza, donde el PIB es muy bajo, tienen prevalencias altas de la diabetes. Así cuando la expresidenta argentina contó que la diabetes es una enfermedad de gente con poder adquisitivo alto, eso no coincide mucho con los datos que hay. Y vamos a ver que realmente son las personas con menos educación, con pocos ingresos, que tienen las prevalencias de diabetes mucho más altos o el riesgo de diabetes mucho más altos. Hay un estudio de hace 10 años pasado de la encuesta en Haines de Estados Unidos, que es una encuesta nutricionales y hábitos de vidas, parte del sistema de vigilancia en Estados Unidos, que comparó como la probabilidad de prevalencia de diabetes según raza, nivel económico y categoría del lugar donde viven. Por ejemplo, el grupo de referencia acá son personas de raza blanca que no son pobres y que viven en vecindarios que no son pobres. Es la referencia. Comparando con las otras categorías, por ejemplo, am, blancos con no tienen muchos ingresos y viven en vecindarios malos, tienen una prevalencia mucho más alta de diabetes comprando grupo de referencia. Y si miramos la gente afroamericana, en todas las categorías tiene riesgo, probabilidades mucho más altas de diabetes comparando con la gente como blanco que no son pobres. Si hay una asociación ya entre raza y una asociación entre niveles de ingreso y el vecindario donde vivimos, que tiene impacto a la probabilidad de diabetes. Otros estudios mostraron asociaciones entre la probabilidad de tener diabetes según nivel educativo y podemos ver que la gente en general con nivel educativo los más bajos tienen la probabilidad más altos de tener diabetes am, comparando con personas que tienen niveles educativos altos. O sea, si hay una diferencia en nivel educativo,
y la probabilidad de tener diabetes o estar en riesgo de diabetes futuro o actual. Y también podemos ver casi una tendencia que lo menos el nivel educativo, lo más alto la probabilidad de tener diabetes. Mostró que comparó am, varios indicadores de bienestar en la población alemana entre hombres y mujeres. Esas dos columnas aquí es de hombres, dos columnas de mujeres. Y por ejemplo, comparó si tienes un auto o no. Comparando que los que no tienen auto tuvieron una probabilidad mucho más alta de tener diabetes en hombres. En mujeres no hubo una asociación, pero en hombres sí. Después hay diferencias también en problemas perceptivos de materiales. Lo que tiene muchos problemas materiales que no son cómodos, lo que tiene riesgos mucho más altos de tener diabetes comparando con gente que no se siente que tiene problemas materiales. También hay diferencias en hombres entre el nivel de empleos, gente que tiene empleos que son menos altos que administrativos, con más probabilidad de diabetes comparando con gente administrativos. En un estudio en Japón, comparó como el estado de casamiento, como casados o no casados, y también los gastos del hogar, comparando con el nivel más alto. Lo que ellos encontraron, a menos en los hombres, que estar como casado no aumentó el riesgo a ver, en mujeres, estar casado no fue un factor protectivo en hombres japoneses, pero las personas que tuvieron muchos gastos hogares, las mujeres tuvieron riesgo mucho más alto, tener glucosa en las uñas aumentado o la hemoglobina glicada aumentado. En hombres, interesantemente, fue como al revés, que estar casado fue un factor protectivo comparando con los no casados. Y no hubo asociaciones entre los gastos del hogar con la glucosa en ayunas o la hemoglobina glicada, que, bueno, ese fue en Japón. Otros estudios estaban investigando, mirando las asociaciones entre el entorno urbano y rural. Es una revisión sistemática con metaanálisis de los 6 años pasados que resume todos los estudios que hay comparando el riesgo de diabetes en personas que viven en entorno urbano versus rural. Lo que podemos ver aquí al lado del uno, al lado derecho uno, es un aumento de riesgo para las personas que viven en entorno urbano. Y podemos ver hay mucha homogeneidad entre los estudios. Es Tenemos el I cuadrado es bastante alto y el efecto para los estudios con alta calidad fue casi un riesgo de 44% aumentado de tener diabetes si vives en un entorno urbano comparando con la gente que vive en la parte rural. En los estudios como con calidad moderada también aumenta 38% y combinado casi un 40% de aumento de riesgo. Eso muestra dónde vivimos también tiene impacto en nuestro riesgo de diabetes, quizás mediado por muchos factores de quizás de actividad física, de nutrición, de de varios elementos. También estudios que muestran la caminabilidad de los estudios, si podemos caminar mucho en las ciudades o si caminamos más entornos donde nos motivan para caminar. Hubo una reducción de riesgo de diabetes de 21%, donde si vimos un ambiente en donde se puede caminar tranquilamente, también acceso a espacios verdes fue casi protectivo, fue una reducción de 10% de la probabilidad de diabetes, sin embargo no era como estadísticamente significativo, pero si miramos la mayoría de los estudios sí muestran impacto positivo, protectivo, pero tampoco a esa fecha no hay tantos estudios que evalúan las sesiones entre espacios verdes con como el riesgo de diabetes, pero parece que si el entorno tiene un impacto. Este que parece como un chip de un tarjeta SIM de celular muestra por un flujograma cómo los niveles diferentes pueden influir el riesgo de diabetes. Ese fue con respecto a espacios verdes. Podemos ver 4 niveles: el nivel del país, el nivel de la ciudad, el nivel del municipio y después el sujeto, las personas
es lo que realmente que se hace en estrategias populacionales, por ejemplo, políticas de tabaquismo, políticas para tener acceso a espacios verdes y políticas y guías de la actividad física. El nivel de la ciudad, lo que podemos influir, que se incluye, son de parte a la densidad donde vivimos, el tránsito, la polución del aire, habitabilidad y también transporte público. Y de vuestro nivel municipal, donde vemos los espacios verdes, hay que ver con que si podemos caminar en las ciudades, la seguridad del ambiente, la infraestructura, recursos para actividad física, hasta la polución de los ruidos y tenemos servicios de salud. Pero todo esta primera parte tiene impacto al individuo donde vivimos, y tiene impacto a los niveles socioeconómicos al número, a horas de sueños, género, edad, a tabaquismo, estrés, la nutrición, inactividad física y también la aislación social. Y con todos estos mecanismos son como se explica como el rol de espacio verdes que está aquí, cómo quizás tiene impacto al riesgo de diabetes tipo 2. Así, esta tarjeta SIM que ve me gusta mucho porque muestra un poco el flujograma, es como un diagrama de causalidad, como muchos factores trabajan juntos con respecto al riesgo de diabetes tipo 2. Nosotros hicimos unos años pasados un estudio que miramos si el acceso a facilidades para practicar física tiene impacto a llegar a los guías recomendados de física y si mostramos en la población americana que lo que tienen acceso a centros de actividad física gratis o facilidades tuvieron una probabilidad mucho más alta de cumplir con las guías o recomendaciones de actividad física compra gente que no tuvieran acceso a esas facilidades. Otro estudio mostró que si vivimos cerca de un espacio verde, centro en parque, y tenemos muchas más probabilidades que vamos a usar ese parque. Creo que eso hace sentido. Si tenemos un parque al lado, es más fácil que vamos a caminar. Si hay que ir con el auto primero en parque, en un espacio verde, es mucho más difícil que lo aprovechamos. Resumiendo eso, que hay una revisión sistemática también de unos años pasados que mostró que mayores niveles de caminabilidad o transibilidad y espacios verdes están asociados con menor riesgo de diabetes tipo 2. Es importante para tomadores de decisiones de planificación urbano y de municipio, pero también los niveles elevados de NO2, de polución del aire, PM2.5, que son partículas muy pequeños, y hasta ruido parece estar relacionado con mayor riesgo de diabetes tipo 2. Los datos sobre el entorno alimentario, recursos de actividad física, tráfico, proximidad a las carreteras principales son inconsistentes y todavía que hay que investigar más los mecanismos a través de los cuales el entorno influye en el riesgo de diabetes tipo 2. Así faltan estudios y seguramente van a salir poco a poco más estudios. Entonces, ¿cómo podemos intervenir sobre los factores determinantes sociales de salud? Que es muy difícil intervenirlo. Am, Primero quiero destacar otra vez que en este momento lo que hacemos, la mayoría de estudios, trabajamos sobre estilos de vida, factores de riesgos, repuestos biológicos, psicológicos y no tanto sobre determinantes sociales de salud, pobreza, consecuencias sociales. Y yo creo que es un área donde tenemos que tener mucho más énfasis, enfocarnos mucho más y tendrá no solo un impacto en el diabetes, pero un montón de enfermedades cardiometabólicas. Hay un estudio de unas 14 años pasadas que es casi el único, el estudio más grande de un experimento como natural. Ese fue un estudio sobre vecindarios. Hubo 5.300 familias, fueron aleatorizadas en tres grupos. Un grupo de control. Eran familias que vivían en vecindarios pobres, que vecindarios no muy buenos. Hubo dos grupos, un grupo que recibió un bono de vivienda tradicional, como todos recibieron, que pueden usar cuando quieren y donde están. Pero un grupo recibió ese bono de vivienda solo en el caso lo pueden usar si se van a mudar en vecindario que es menos pobre donde viven.
y así una motivación quizás de mover con ese bono, aprovecharse y ver cómo ese impacto la obesidad y los indicadores de la diabetes. Lo que ellos encontraron en este experimento como social fue que las personas que se mudaron usando el bono y mudaron a vecindarios menos pobres tuvieron una reducción de la prevalencia de la obesidad severo de casi un 4 o 5%. También esas personas que se mudaron a un sitio menos pobre, una reducción de la hemoglobina glicada de casi un 4% y comparando con el grupo de control. Lo que se quedaron en el mismo sitio, recibieron bonos, no hubo muchos cambios significativos comparando en grupo de control. Pero los autores concluyeron que la oportunidad de mudarse a un barrio con alto nivel de pobreza, uno con el nivel de pobreza más bajo, así menos rico, se asoció con reducciones modestas, pero quizás importantes en la prevalencia de la obesidad extrema y la diabetes. Y ese fue el primer gran estudio en torno a como social. Hay otros estudios que mostró el impacto o las características percibidas del vecindario y resultados cardiometabólicos. Y ese estudio mostró que el impacto quizás lo más grande fue si la gente siente que hay mejor seguridad en las calles, hubo una reducción de la tensión arterial sistólica para un aumento del índice de masa corporal. Con respecto a la hemoglobina glicosilada o glicada, no hubo cambios significativos. Parece que cuando hay una satisfacción de el vecindario está mejorándose, parece que la reducción de la hemoglobina glicada, pero no era estadísticamente significativo. Y, pero con respecto a la percepción que mejor seguridad parece el índice de masa corporal sube y la tensión sistólica bajó. También unos pocos estudios que hay. Un estudio bien interesante en Bangladesh quería ver que sobre la movilización comunitaria, aprendizaje y acción participativa, si eso tiene impacto a la prevención de la diabetes. Ellos estuvieron en tres grupos, un grupo de control, un grupo recibe como salud electrónico, mHealth, Mobile Health, y el tercer grupo tuvo un sistema que fue un aprendizaje y acción participativos, donde las personas participaron en solucionar el problema. Fue un grupo que analizaron el problema, que juntos buscaron cómo cambiarlo, cómo mejorarlo y para reducir la incidencia de la diabetes. Y ellos mostraron que el PLA es el grupo que trabajó en el aprendizaje participativo, que en todos grupos, en hombres, mujeres, en todos grupos de edades y con los percepción de salud reducieron el riesgo de diabetes. Cuando conjuntos la comunidad intentó solucionar el problema de manera como conjuntos, análisis del problema, buscando solución de implementarlo y vigilarlo. mHealth solo no va a cambios significativos, pero a menos si las personas, si fortalecemos la comunidad, podemos tener quizás un impacto grande a la prevención de la diabetes. Así, los grandes impactos del aprendizaje conjuntos se mostró en todos los estrados en Bangladesh, que es un país con nivel socioeconómico bastante bajo. Y lo importante es que ese funciona en todos los niveles socioeconómicos y demográficos en Bangladesh. Un estudio en Estados Unidos mostró información sobre el tamizaje diabetes. Ese fue en azul, son los Medicaid, es como Obamacare, cuando se hubo una expansión del seguro social, también los niveles, con niveles menos económicos, menos altos, con más pobres y mostraron comparando con los estados en rojo que no aceptaron Medicaid, que hubo mucho más tamizaje e identificación de personas con diabetes anteriormente no diagnosticado. Porque dado el esfuerzo buscando personas de tamizaje, se encontraron personas con diabetes en y en los sitios donde no hubo Medicaid, no implementaron Medicaid en Estados Unidos, no hubo búsqueda activa para personas con diabetes. Pero encontraron un montón de personas con diabetes que después entraron las intervenciones am, para y el tratamiento de diabetes para mejorar también las condiciones de salud y el control cardiometabólico.
El estudio de prevención de diabetes en Estados Unidos fue implementado a nivel nacional. Es el National Diabetes Prevention Program, que es un programa que tiene más que 200,000 pacientes incluidos. Son personas con prediabetes, personas que tienen factores de riesgos altos de diabetes. Entran más que 10,000 personas que trabajan como asesores con las personas para mejorar ahora los factores de riesgo, para mejorar los hábitos de vida. Y creo que la clave fue en este proyecto que los aseguradores participan en el programa. Es el acceso a salud, es acceso de seguro a salud y han cubierto de aseguradores y seguros de salud como públicos y privados apoyan el programa. Porque de eso te cuenta que prevenir la diabetes, el programa vale como $300 por persona por año, pero para tratar un paciente nuevamente diagnosticado con diabetes, los costos son casi $3,000 por año. Eso es quizás indirectamente como con un programa, cuando se quita la barrera económica de las personas que pueden participar, se pueden tener un beneficio grande. Y el programa mostró una reducción de 5% de sobrepeso en las personas que participaron. Una parte importante es también revisar, bueno, qué son barreras para el acceso a programas de prevención de diabetes. Y un estudio en Estados Unidos se fijó que, bueno, un estudio cualitativa, qué son las barreras para acceder a las intervenciones de cambios de estilos de vida. Y hubo muchas barreras. Una es, por ejemplo, que no tienen dinero ni el acceso para comprar alimentos más saludables, o para la gente que quiere trabajar con las personas, con los pacientes que es difícil ubicarlos porque tienen muchos números de teléfonos, cambian los números de teléfonos celulares cada rato y o el parte de vivienda fue diferente, que no tienen con una casa y viven en sus coches. Otros problemas fue que la diferencia de cultura de la comida, la sensación que tienen comer mucha harina para poder trabajar y así el sentido que como debe comer o como comen no fue muy alienados, y el problema muchas veces la adaptación cultural, que hay que conocer muy bien y trabajar mucho sobre la adaptación cultural en la prevención de diabetes y cuando trabajamos en poblaciones muy diferentes. Por fin hubo un análisis reciente sobre si se incluye la ruralidad y los determinantes sociales de salud en los documentos para la prevención primaria de diabetes tipo 2 de nivel municipal gubernamental. Hubo un análisis de 15 documentos que incluyó 32 economías, y la mayoría de los documentos no incluyó información sobre ruralidad o determinantes sociales de salud. Lo que podemos ver en esta figura es que cero significa no hay indicación sobre ruralidad en esos documentos. Siguientes columnas muestran que por nivel económico, en lo que economías de alto ingresos, sí hubo información sobre determinantes sociales de salud, pero en los países con ingresos menos altos, no hay mucho sobre determinantes sociales de salud. Y cuando analizaron por grupos de determinantes sociales de salud, que eran como 10 indicadores, la mismo perfil que generalmente no están incluidas en las guías o en las estrategias y de los municipios y estrategias políticas, que muchos se enfocan demasiado en hábitos de vida, factores de riesgo, sin incluir los determinantes sociales de la salud. Hay un estudio que salió este año, quería ver si podemos mejorar el parte de tamizaje para pacientes con diabetes, combinando cuestionarios clínicos con agregando determinantes sociales de salud al modelo. Eso muestra que sí, el área baja curva, que es una manera como medir como el valor predictivo de los cuestionarios, muestra si agregamos indicadores socioeconómicos, determinantes sociales de salud, mejora el área baja curva, verdaderamente fue muy poco, pero también ellos mostraron que hubo varios factores que eran asociados con la incidencia de diabetes a 10 años. Y uno de esos fue como la am, educación bajo, que tuvo casi un aumento de 50%,
del riesgo de eso, también los indicadores de equidad, una socióloga con el riesgo de diabetes y los factores, aquí el índice de masa corporal, la tensión arterial histórica y también hubo diferencia en las razas y lógicamente la edad fue un factor predictivo para la diabetes. Así agregando los determinantes sociales de salud, también son factores importantes que son disponibles en las historias clínicas para evaluar el riesgo de la diabetes en esta población. Para concluir, y ya tenemos más o menos la media hora, que algunas cosas buenas que al menos en este país han pasado es que el CDC anunció que es importante vigilar los determinantes sociales de salud en la vigilancia de diabetes. Así el sistema ya desde 5 años incluyeron la vigilancia y monitoreo de los indicadores de determinantes sociales de salud en la vigilancia de diabetes. Eso es importante para mostrar como las tendencias según varios indicadores de salud. Realmente sabemos que hay evidencia científica de una asociación entre los determinantes sociales de salud de riesgo de diabetes, pero también la mayoría de las intervenciones de los programas de prevención tienen énfasis en hábitos de estilos de vida, factores de riesgo, y no mucho sobre los determinantes sociales de salud. Se necesitan más intervenciones para abordar esos determinantes sociales de salud, pero también en grandes desafíos que son los diseños de investigación para estudiarlos, porque son la mayoría observacionales, cuasi experimentales, quizás sociales. Ensayos clínicos no se puede hacer. Se necesitan diseños un poco más diferentes para saber qué funciona y qué no funciona. Pero también estudios ecológicos, por ejemplo, puede ser una buena opción para comprar estas intervenciones diferentes. Y con eso dejo el último mensaje es que para igualmente lo que hacen intervenciones, yo creo que es importante el parte de vigilancia, monitoreo, que cuando se implementan intervenciones políticas de apoyo social, creo que es importante que hagan seguimiento de los resultados, si son efectivos o no, y si las políticas resultan en la reducción de las enfermedades cardiometabólicas. Y con eso creo que termina y para también tener pocos espacios para discusión y preguntas y respuestas. Y si han interesado seguir un poco lo que hago, aquí tienen mis datos y también les puedo enviar el PDF de la presentación si quieren compartirlo, pero también lo tienen grabado si pueden escucharlo en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias.